En este ejercicio voy a obtener la derivada de la función g de x igual a x al cuadrado más x menos 10, todo sobre x menos 2. Entonces observo que esta función es una división o cociente. Entonces para derivar a esta función voy a usar de este formulario de derivadas que tengo aquí la fórmula número 12. Entonces la fórmula 12 me dice que la derivada de u entre v va a ser igual a una división. En el denominador se va a escribir v al cuadrado y en el numerador se va a escribir v por la derivada de u menos u por la derivada de v. Entonces aquí esta fórmula está escrita con notación de Leibniz. Pero esta misma fórmula la puedes escribir con menos letras usando la notación de Cauchy o de Lagrange. Cualquiera de esas dos, por ejemplo, si utilizo la siguiente notación, derivada de u sobre v va a ser igual a una división. Entonces, en el denominador se va a escribir v al cuadrado. En el numerador se va a escribir v por la derivada de u menos el valor de u por la derivada de v. Entonces aquí estoy usando notación de Cauchy. Y aquí en esta parte estoy usando notación de Lagrange para expresar una derivada. Pero en esencia, esta fórmula es lo mismo que esta fórmula, como aparece escrita de esta forma aquí. Entonces, me voy a basar en la fórmula escrita de esta forma y voy a decir que en esta función el valor del numerador, o sea lo que está arriba, va a ser el valor de u, mientras que lo que está abajo, o sea el denominador, va a ser el valor de v. Entonces se tiene u entre v. Entonces si aplico esta fórmula, va a quedar que la derivada de la función g, o g', que depende de x o simplemente g', va a ser igual. Entonces esta parte es esta parte. Aplicando esta parte de la fórmula, va a quedar que esto es igual a una división, la división entre v al cuadrado, es decir, el valor de v es x menos 2, por lo que va a quedar aquí en el desarrollo x menos 2, que es v al cuadrado. Luego menciona la fórmula que en el numerador se anota v, o sea, x menos 2. Y esta v va a multiplicar a la derivada de u. Entonces aquí voy a escribir por la derivada de u. Entonces el valor de u en este ejemplo es x al cuadrado más x menos 10. Luego menciona la fórmula menos el valor de u. Entonces aquí escribo menos el valor de u, que es este, x al cuadrado más x menos 10. Y dice la fórmula que ese valor de u que ya noté va a multiplicar a la derivada de v. Entonces aquí voy a escribir todo esto que ya noté por la derivada de v. Entonces el valor de v es x menos 2. Entonces aquí queda por la derivada de x menos 2. Ahora, aquí tengo la derivada de tres términos. Son derivadas sencillas. Se pueden hacer prácticamente de forma mental. Si yo derivo x al cuadrado, va a resultar 2 por x. Si yo derivo x, la derivada de x es 1. Si derivo la constante menos 10, la derivada de una constante es 0. Aquí en esta parte tengo dos derivadas. La derivada de x es 1 y la derivada de la constante 2 es 0. Entonces en el siguiente paso, la derivada de la función g va a ser igual. El denominador no cambia, entonces voy a anotar el denominador, que es x menos 2 al cuadrado. Luego, en esta parte no existe ninguna operación, entonces voy a anotar exactamente igual a ese factor, que es x menos 2. El resultado de toda esta derivada va a ser 2x más 1. Entonces va a quedar aquí este x menos 2 por 2x más 1. Luego va a quedar todo este factor. Entonces va a quedar menos x al cuadrado más x menos 10. Entonces, como aquí no existe ninguna operación, lo escribo exactamente igual. Del resultado de esta derivada se obtiene simplemente 1 menos 0, pues es 1. Entonces aquí voy a anotar todo esto por 1. Este ya es el resultado de la derivada de la función g. Sin embargo, se va a arreglar haciendo un poco de álgebra de la siguiente forma. Se tiene que esto es igual
El denominador no cambia, entonces lo anoto. Queda sobre x menos 2 al cuadrado. En el numerador tengo que este 2x va a multiplicar a la x y este 2x va a multiplicar a menos 2. Entonces, 2x por x resulta 2x cuadrada. Acá lo anoto. 2x cuadrada. Este 2x por menos 2 resulta menos 4x. Entonces aquí lo anoto. Menos 4x. Luego, este 1 va a multiplicar a este paréntesis. Entonces va a multiplicar a la x y va a multiplicar a menos 2. Entonces, 1 por x resulta más x. Luego, más 1 por menos 2 resulta menos 2. Acá lo anoto. Menos 2. Luego tengo que este 1 va a multiplicar a la x cuadrada, a más x y a menos 10. Entonces, si multiplico todo esto por 1, va a quedar exactamente lo mismo. Si se multiplica una cantidad por 1, resulta la misma cantidad. Lo que va a estar afectando el resultado va a ser este signo menos. Entonces se tiene 1 por x cuadrada resulta x cuadrada, por menos resulta menos x cuadrada. Luego, 1 por x resulta x positiva, por menos resulta menos x. Luego se tiene este 1 por menos 10 resulta menos 10, por menos resulta más 10. Entonces en el siguiente paso lo que sigue es reducir términos semejantes. Entonces se tiene que la derivada de la función g va a ser igual. El denominador no cambia, entonces lo voy a escribir exactamente igual. Todo sobre x menos 2 al cuadrado. En el numerador tengo 2x cuadrada menos x cuadrada. Eso resulta una x cuadrada. Luego tengo esta x positiva con esta x negativa da 0. Pero me falta esta menos 4x. Entonces, al reducir las x simplemente me va a quedar menos 4x. Me faltan los términos independientes, entonces tengo menos 2 más 10. O 10 menos 2 es lo mismo. Entonces, 10 menos 2 resulta más 8. Entonces, este sería el resultado de la derivada de esta función g. Gracias por su atención.